¿Qué haces cuando te entregan una cuenta de resultados de tu empresa? Ya sea porque tú eres el propietario o eres el gerente financiero. ¿En qué te fijas? ¿En qué te concentras? ¿En las ventas? ¿En las utilidades? ¿O acaso cuestionas cómo va la evolución o cómo va el desempeño de la compañía? En este video te voy a enseñar, mediante un ejemplo práctico, cómo se realiza un análisis vertical y horizontal de una cuenta de resultados. ¿Esto para qué? Para entender su estructura y su evolución. Y lo voy a dividir en dos partes. La primera, una parte operativa, es decir, te voy a enseñar claramente cómo realizar los cálculos. Y la segunda y más importante, te voy a enseñar cómo interpretar esos resultados. Este video hace parte de una serie de videos que te invito a que la veas, donde les enseño paso a paso cómo realizar un diagnóstico financiero de una empresa. Vamos a ver el video. Vámonos ahora a trabajar el estado de resultados. ¿Ok? Entonces aquí tengo el estado de resultados, año 2024-2025 con todas sus cuentas. Y aquí en el análisis vertical no necesitamos tener con respecto a la cuenta y subcuenta. Aquí ya no existe eso. Simplemente la cuenta pivote, es decir, la cuenta de referencia para todos los cálculos, son los ingresos operacionales o las ventas de la compañía. Y con esa vamos a comparar absolutamente todas las cuentas del estado de resultados. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo para 2024 para entender el cálculo cómo se hace. Vamos a empezar, como la primera cuenta son los ingresos operacionales, fíjense ustedes, yo le voy a decir que me tome, vamos a decirle absoluto, porque como tengo tanto gastos como costos con signo negativo, pues aquí no queremos que nos dé la participación negativa porque pierde un poco de sentido. Entonces vamos a decirle valor absoluto para que eso se calcule y le decimos cuál es el número que quiero calcular. Entonces le vamos a decir los ingresos operacionales y como les digo, los ingresos operacionales son la base para todo. Vamos a dividirlo otra vez sobre los ingresos operacionales y vamos a dejar fijo esa cuenta de los ingresos, ¿ok? Y le vamos a dar intro y me dice, pues esa cuenta sobre esa misma cuenta obviamente es el 100%, ¿ok? Y dejamos fijo la referencia que es la cuenta de ingreso en actividades ordinarias. Y esto lo vamos a poder copiar de aquí para abajo. Fíjense ustedes que si yo le doy acá, estoy diciendo $1.033.000 dividido $1.752.000, eso me da el 58.98 y como lo tengo absoluto, pues ya no me lo pone negativo porque si lo hiciera directamente, pues me va a quedar con signo negativo. ¿Okay? Es un tema de manejo simplemente. Y vamos a arrastrar todo esto a lo largo de todo el estado de resultados. ¿Ok? Y eso nos va a dar la participación de cada una de estas líneas del estado de resultados sobre los ingresos operacionales. No se les olvide. Si acá, por ejemplo, para revisarlo, tenemos los gastos de administración y ventas, $350.734, dividido $1.752.727, me dice que tiene una participación del 20.01. No nos preocupemos por ahora cómo se interpreta, eso ya lo vamos a ver en la segunda parte de este video. Me interesan los cálculos, que queden claros. Ok, vamos a hacer ahora el vertical para el 2025. Entonces vamos a decirle los ingresos operacionales, coloquémosle absoluto también, ingresos operacionales de 2025 dividido los mismos ingresos operacionales, dejando fija esa celda y vamos a ponerle acá un par de decimales, un decimal y vamos a arrastrar y ahí tendríamos la participación porcentual de cada cuenta sobre los ingresos operacionales del 2025. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos ya los cálculos necesarios para luego meternos con el análisis vertical del estado de resultados. Bien, ya hicimos los cálculos necesarios para el análisis vertical. Vamos a meternos ahora a hacer los cálculos necesarios para el análisis horizontal. Entonces vamos a hacer dos tipos de variaciones. La primera es variación absoluta, que es en dólares o en la moneda que tú estés trabajando, y variación relativa, que es un porcentaje con respecto al año base, es decir, cuánto varía un porcentaje con respecto al año base. Bien, entonces calculemos lo primero. Entonces, como yo aquí en mi formato, que los formatos, digamos, difieren de cómo lo manejan las compañías, yo tengo mis ingresos en positivo y mis costos y gastos en negativo. Entonces tengo que tener cuidado con los signos para no equivocarme, ¿ok? Pero entonces, para quitarnos el problema de encima, vamos a decirle aquí en la fórmula más absoluto, es decir, valor absoluto. Entonces vamos a tomar el año 2025, es decir, los ingresos en actividades ordinarias,
por $2.143.000, bien, menos el absoluto del año base, que son los ingresos de actividades ordinarias de $1.752.000, ¿listo? Para lo que está positivo eso no tiene efectos, pero para lo que está negativo sí, y me maneja bien los signos. Entonces aquí nos dice que varió en positivo, es decir, aumentaron los ingresos en $390.689. Fíjate que si yo arrastro la segunda, ahorita arrastro para todas, yo aquí tengo un crecimiento, es un positivo de 246.184 en los costos de ventas, pero fíjate que los costos de ventas son negativos, es decir, aquí tenía $1.033.000 de costo de ventas en el año 2024, esto negativo es por formato, insisto, y en 2025 pues eso aumentó el costo a 1.279.000. Entonces aquí me tiene que dar una variación positiva. Para eso es el absoluto, únicamente para eso. Entonces aquí esto yo lo puedo copiar hacia abajo para todas las cuentas, digamos, y aquí, por ejemplo, en este, fíjense ustedes, en otros gastos que teníamos 16.440 en 2024 y disminuyó a 16.284 en 2025, me da la variación correcta de menos 156 dólares en esa cuenta. Entonces está bien, bien calculado. Bien. Y para la variación relativa, también teniendo en cuenta el tema de los formatos de los signos, vamos a hacer una cosa diferente. No vamos a calcular la variación absoluta sobre el año base, que es como habitualmente se hace, sino vamos a decirle que me divida el año 2025, que es el año que estamos analizando, dividido el año 2024, ¿vale? Cierran ahí el paréntesis y le dicen menos 1. Y eso me dice que la cuenta creció en 22.29%. Y también me quito el problema de los signos en negativo. Entonces esto lo voy a arrastrar y confirmemos rápidamente, sobre todo en los que disminuyen. Por ejemplo, este que disminuyó en $156 cayó en 0.95%, este que disminuyó en $160 está en menos 1.96%, está perfecto el cálculo, digamos, de los porcentajes de variación. Bien, entonces eso es el análisis horizontal. Como les decía al inicio, primero cálculos y luego vamos al tema conceptual y a profundizar de qué van estos números y qué nos están diciendo, digamos, que es en últimas el objetivo claro de este video, enseñarles qué nos están diciendo estos números. Iniciemos la parte conceptual. Entonces, ya una vez teniendo los cálculos, todos los cálculos que hicimos en nuestro Excel, en nuestra hoja de cálculo ya con el estado de resultados, vamos a la parte conceptual del tema y a entender qué nos dicen las cifras que resultaron allá. Vamos a verlo, digamos, en detalle. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo es que hay que tener una visión financiera de los estados financieros, porque a veces se tiene una visión muy contable, ¿ok? Entonces aquí yo les tengo un estado de resultados con sus ingresos operacionales, sus costos de ventas, la utilidad bruta, gastos de administración y ventas, utilidad operacional, gastos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Esa es la composición normal que ustedes ven que les entregan su cierre de fin de mes y así está. Así es como se ve. ¿Cómo debería verse para este tipo de análisis? Así debería verse desde el punto de vista financiero. Entonces, todo lo que tiene que las capas, desde el ingresos operacionales hasta la utilidad operacional, se dice que es un componente operativo y eso es importante decirlo porque vamos a ver en los resultados que pues cada cosa tiene un efecto sobre el resultado final de la compañía, pero hay cosas que son muy controlables por la compañía y otras que son poco controlables, ¿ok? Entonces el componente operativo significa todo lo que tiene que ver con mi operación, o sea, mi mercado, mis ventas, mis costos de ventas, mis gastos operativos, eso tiene que ver con mi industria, con mi mercado, con mi sector, etcétera. Eso es netamente operativo. Pero hay un componente financiero y el componente financiero tiene que ver con los gastos financieros. Y ese componente financiero, que no es operativo, ojo, no es operativo, pues también afecta al resultado al final del todo. Y ese componente financiero, pues depende de qué, del volumen de deuda que tenga la compañía. ¿Y ese volumen de deuda de qué depende? De decisiones de financiación, no decisiones de operación. Yo les pongo un ejemplo. Si uno va a montar una planta de producción que cuesta $5 millones y yo con los socios de la compañía les digo, oiga, esto va a costar $5 millones, ¿cuánto ponen ustedes? Y ellos dicen, yo pongo $2 millones, pues implícitamente me están diciendo, Rodrigo, consígase $3 millones de financiación. Eso es una decisión de carácter financiero, de financiación,
no operativo. Entonces, por eso es tan importante hacer esa diferencia. Y finalmente, el componente fiscal, que eso sí, ciertamente es cero controlable por la compañía, sin decir que no se pueden hacer optimizaciones fiscales, por supuesto que sí, pero la tasa de impuestos, pues la compañía tiene cero control sobre eso, porque eso es política pública, política fiscal del país donde ustedes se muevan. Entonces, hay que tener como esa visión financiera de un estado de resultados, ¿ok? Dicho lo anterior acerca de la perspectiva financiera que hay que darle al estado de resultados, vamos a ver qué es el análisis vertical. Entonces, el análisis vertical examina la composición o la estructura del estado de resultados. Es decir, que pondera cada cuenta cuánto pesa en el total de los ingresos operacionales de la compañía. Entonces, por eso les pinto esa torta ahí, porque en realidad ahí lo que estamos pintando es cuánto pesa cada cuenta del estado de resultados sobre las ventas totales de la compañía, cuánto pesa el costo de ventas, los gastos de administración y ventas, los gastos, digamos, de distribución, etcétera. Pero, ¿para qué sirve ese estado de resultados? En realidad sirve para varias cosas. La primera, identificar la estructura operativa de la compañía, que es cuánto pesan los costos y los gastos operacionales en el total de los ingresos. Lo otro es que mide los márgenes de la empresa, entonces vamos a ver que en las diferentes capas del estado de resultados se definen algunos márgenes, márgenes bruto, operacional, neto, etcétera. Detecta concentraciones de costos y gastos, claramente lo hace. Compara empresas del mismo sector, yo me puedo comparar con empresas del mismo sector y ver si lo estoy haciendo bien o mal. Y evalúa la eficiencia operativa de la compañía. Como es vertical, es decir, es de un momento determinado del tiempo, yo puedo hacer comparaciones de esos verticales de diferentes momentos del tiempo y ver qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo. Para eso sirve el análisis vertical en un estado de resultados. Entonces aquí tenemos el estado de resultados que veíamos en el Excel junto con los cálculos que hicimos allá del análisis vertical. Entonces vamos a ir analizando cosa por cosa. Entonces lo primero, como les decía, el análisis vertical como es estructural, se compone y del pivote, digamos, es la cuenta de los ingresos. Aquí ustedes pueden observar que en la cuenta de los ingresos pues es el 100% en esa estructura, porque es con la que vamos a comparar todo. Es decir, vamos a entender cómo se distribuyen esos ingresos en la medida que bajamos en las capas del estado de resultados. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá es el costo de ventas. El costo de ventas pasó de 1.033.000 a 1.279.000, creció al igual que las ventas, pero su participación sobre los ingresos aumentó. Entonces pasó de 58.96% al 59.7%, y eso tiene un efecto. ¿Y el efecto cuál es? Si esa participación creció, significa que me afecta algo que se llama el margen bruto en las compañías. Entonces, cuando nosotros calculamos la utilidad bruta sobre los ingresos, fíjense ustedes, me da este 41.02%. Eso se llama margen bruto. A propósito de eso, tengo un video en mi canal donde calculo todas las razones financieras de esta misma compañía, entre esas pues los márgenes, margen bruto, operacional y neto, se los dejo por aquí en las tarjetas y se los dejo en los comentarios para que lo puedan ver. Pero fíjense ustedes que cuando yo tengo una participación aumentada en mis costos sobre ventas de un año a otro, pues lo que está haciendo es afectándome de manera negativa pues ese margen bruto que yo tenía. Me lo redujo en un punto porcentual, más o menos, del 41% al 40%. Entonces ahí, primer efecto, el costo tuvo una participación superior a cada uno de los años. ¿Listo? Bien, vámonos para los gastos de administración y ventas y los demás gastos. Entonces, fíjense ustedes, en el año 2024 los gastos de administración y ventas participaban en 20% sobre las ventas y luego disminuyeron a 18.6% sobre ventas. Eso es una buena noticia. Es decir, yo reduje más o menos en 1.4% esa participación. Eso desde el punto de vista operativo, pues es eficiencia operativa. ¿Ok? Los gastos sobre beneficios a empleados, eso son salarios, nóminas, todo lo que tiene que ver con empleados, 9.59% a 8.5%. También una buena noticia, lo hice mejor casi en un punto porcentual. Todo lo que tenga que ver con costos y gastos, entre menos participen en los ingresos, pues mucho mejor, porque los márgenes se me van a ampliar. Los gastos de distribución, esta compañía pues distribuye sus productos del 2.26 al 2%. Noticia positiva. ¿Se puede hacer mejor? Sí, pero es una noticia positiva. Otros gastos del 0.94 al 0.8%, está bien. Y otros ingresos, que esto sí
debería ser al revés porque son otros ingresos, punto 47 a punto 4, pues aquí se deteriora un poco esos otros ingresos. Fíjense ustedes que eso me da como resultado que los resultados en actividades de operación, esto es el margen operacional, que también es una de las razones que les comentaba, pasa del 8.69 al 10.8. Y eso pues también es una buena noticia porque mi margen se está ampliando. Aquí quiere decir que en el 2024 por cada $100 que yo vendía, yo tenía un margen operativo de 8.69%, es decir, tenía una utilidad de $8.69 por cada 100. Y aquí pues tengo un resultado de $10.8 por cada 100, es decir, mejoró. ¿Qué me hizo mejorar eso? Entonces uno comienza a mirar aquí cosas. No me lo hizo mejorar el tema del costo, porque el costo ya vimos que aumentó su participación. Entonces, ¿qué me lo hizo mejorar? Mis gastos de operación. Es decir, lo hice mejor con todos los gastos de operación, con esa gestión de gastos de operación. Eso fue lo que me mejoró este margen operacional en casi 2 puntos. ¿Ok? Bien, sigamos bajando. Nos metemos a la capa no operativa, es decir, donde están estos resultados en participaciones subsidiarias y asociadas, que estos son inversiones que probablemente tiene esta compañía, que no son inversiones operativas, que no dependen del desempeño de esta compañía. Y fíjense ustedes, los resultados pues son el resultado neto que tienen esas compañías, que yo me lo traigo acá por método de participación, y bajó de 17.944 a $13.225. Mala noticia. Quiere decir que antes, esto es como si fuera un ingreso, participaba en 1.02% de los ingresos de la compañía y ahora participa en 0.6%. Se deterioró y eso hay que, digamos, prestarle atención en los análisis que uno realice. Los ingresos financieros por inversiones, por lo que tengamos, pues se redujeron sustancialmente, es decir, pasaron de 12.400 a 3.800, participaban en 0.71 y ahora participan en solo 0.2 de los ingresos. También pues hay que analizar qué está sucediendo con ese tipo de ingresos financieros. Costos financieros que tienen que ver con la deuda, es decir, con el volumen de deuda, con la estructura de deuda que tiene la compañía. Fíjense ustedes, pesaban el 3.39 de los ingresos y ahora pesan el 4.5. De hecho, hay un ratio de cobertura de intereses que también lo analizo en el otro video, donde esto sí que se fija mucho, digamos, los bancos en temas de peso de la deuda sobre el total del balance y cuál es su repercusión en el estado de resultados, que es lo que estamos viendo acá. Entonces aquí una mala noticia es que esa participación aumentó de 3.39 a 4.5 porque claramente los gastos financieros aumentaron sustancialmente. Y eso pues me da como resultado que la utilidad antes de impuestos es del 7.03 de las ventas, es decir, por cada 100 pues son $7 más o menos, y en el 2025 no hubo un cambio sustancial, pues de cada 100, $7.1 fueron utilidad. Y luego viene el componente de impuestos, que era el que les decía, el componente fiscal, por eso les decía al inicio del video lo importante que es observar eso así. Y aquí pues al final del todo tenemos un resultado neto del año que aumentó, fíjense ustedes, pasó de $87.400 a $100.000, $100.400, y la participación de ese resultado neto sobre las ventas, por el contrario, se redujo. Pasó del 4.99, es decir, casi 5%, en el 2024, en el 2025 quedó en 4.7%, se redujo 0.3%. Y eso pues es por el efecto de los no operacionales y ese punto adicional que tuvo el costo de ventas de participación sobre los ingresos. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo observo estos datos, estas cifras que más allá del Excel es entender qué me están diciendo, pues aquí claramente me está diciendo, oiga, usted tiene una participación de costos cada vez más grande, no sustancialmente más grande, pero más grande, entonces hay que prestarle atención. En el componente administrativo y operacional se hizo bien, se mejoraron, digamos, esas participaciones, se disminuyeron. Y en el donde vine a traer, digamos, inconvenientes bastante grandes fue en el tema no operacional, es decir, en los costos no operacionales y sobre todo en los financieros que me deterioraron ese resultado neto al final, que a pesar de que creció en términos absolutos y la participación disminuyó, pues obviamente se ve afectado por estos efectos de los no operacionales. Entonces, fíjense ustedes que en un solo análisis uno puede sacar bastante información al respecto. Bien, entonces vamos avanzando bien. Entonces, ya vimos el vertical, ya vimos de qué van los números del vertical, qué nos dicen, qué nos informan. Ahora vamos al horizontal.
¿listo? Entonces el horizontal del estado de resultados, ¿a qué me ayuda a ver? Entonces analiza una evolución intertemporal, puede ser intermensual, intertrimestral, interanual, como sea que sea el periodo que ustedes analicen, y mide variaciones absolutas, como hicimos el cálculo en Excel, y las variaciones porcentuales con respecto al año base, es decir, el año inmediatamente anterior, el mes inmediatamente anterior, el periodo inmediatamente anterior. Eso es lo que es un análisis horizontal y en este caso un estado de resultados. ¿Y para qué sirve? Entonces detecta tendencias de crecimiento, cuánto crecieron las ventas, cuánto crecieron los costos, los gastos, etcétera. Identifica si hay deterioros y mejoras en los márgenes. Ya, digamos, vimos un poco de eso en el slide anterior. Determinar la estructura de costos y gastos, cuánto han crecido los ingresos operacionales, ¿sí? Han crecido por encima de inflación, lo que sea. Cuánto crecieron los costos y gastos, cuánto crecieron los costos financieros. Para eso sirve el análisis horizontal, es intertemporal y ese puede ser crecimiento o decrecimiento en las diferentes cuentas que uno analiza en el estado de resultados, ¿ok? Entonces aquí lo mismo, pero les traje el estado de resultados y les traje el análisis horizontal extraído allá de nuestro Excel para entenderlo mejor. Entonces, volvemos al tema. Y el tema pues, son las mismas cuentas, claramente, ingresos, costos, gastos, gastos no operacionales, etcétera. Pero ahora centrémonos aquí en el análisis horizontal. Entonces, acá teníamos, como les decía, variación absoluta y relativa. ¿Ok? Y esa variación absoluta, entonces, tiene que ver con dólares y la variación relativa en porcentajes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo primero es que las ventas, pues aquí aumentaron de un año a otro en $390,689. Déjenme, yo hago una cosa acá, voy a ver el puntero, creo que es este, y vamos a un puntero láser para que se observe. Listo, bien. Entonces aquí las ventas crecieron en $390,689. Eso significó un crecimiento del 22.29% de las ventas. Y esto significa es que muy probablemente estas ventas crecieron por encima de inflación, que pudo haber sido del 5 o 4%, o sea que es un crecimiento importante, o sea que en el tema de, digamos, de ingresos operacionales y de ventas se hizo relativamente bien, pero comencemos a bajar a ver qué me lo está neutralizando de pronto. Por ejemplo, el costo de ventas, tenemos acá $246,184 de aumento, que eso significó un aumento con el año inmediatamente anterior de 23.82. Entonces, primera observación. Lo deseable es que este 23.82 ojalá fuera inferior al crecimiento de las ventas, porque yo puedo crecer mucho en ventas, pero si mis costos crecen por encima de esa tasa, se me van comiendo el margen. Lo que veíamos anteriormente un poco en el vertical, que ahí ya se comenzaba a observar. Entonces, este es un comportamiento que no es adecuado. Ojalá mi costo crezca al unísono con las ventas, ¿cierto? O por debajo de las ventas, eso es lo ideal, pero aquí creció por encima. Entonces, fíjense ustedes que a pesar de que mis ventas crecieron en 22.29%, cuando yo voy a la ganancia bruta, que aumentó también, por supuesto, en $144,500, pues aumentó a una menor tasa que el año inmediatamente anterior, creció en 20.1% cuando mis ventas crecieron en 22.29%. Eso pues no es deseable. Aquí debería estar el 22-29 o debería ser 23, 25, lo que fuera, y yo controlar mejor mis costos. ¿Listo? Bien, sigamos bajando. No se les olvide, esto es horizontal, esto es de un año a otro, en este caso, ¿no? Pero el anterior era vertical, era estructural. ¿Cuánto participa en? Es diferente. Entonces, los gastos de administración y ventas crecieron en $48,200, un 13.77%. Buenísimo con respecto a mis ventas que crecieron en 22-29, creció mucho menos, eso es un buen indicio. Los gastos por empleados, 13,892, creció en 8.26. Esto generalmente no es camisa de fuerza, pero hay que observar que crezca muy cercano a inflación, porque uno, pues en los países generalmente que tenemos controlada la inflación, o medianamente controlada, ¿sí? Pues los salarios suben por inflación. Hay que ver que esto es 8.26, pero aún así pues creció por debajo de la tasa de ventas. Gastos de distribución 5.80, también por debajo, buena noticia. Los otros gastos disminuyeron y los otros ingresos disminuyeron. Digamos que esto es un efecto marginal en mi resultado operacional. Entonces, ¿qué sucedió en mi resultado operacional? Creció en $80,000. Eso significa un crecimiento del 52.56%. Fíjense la palanca que tiene esto. A pesar de que mi costo creció un punto porcentual por encima, gracias a que lo hice operacionalmente muy bien,
pues mi crecimiento en el resultado operacional también es bastante importante, cercano al 53%, eso es muy positivo. Pero sigamos bajando, a ver qué le pasó a esto. Resultados en participaciones subsidiarias y asociadas. ¿Qué pasó? El resultado cayó, 4.719, cayó en 26.3% con respecto al año inmediatamente anterior. Hay que pararle bolas a eso. Ingresos financieros también cayeron, también hay que analizarlo, cayeron en 69%, $8.500, que a pesar de que no es sustancial el valor, pero sí me afecta porque tengo, digamos, un resultado bastante apretado. Los costos financieros, aquí hay que pararle bastantes bolas. Y tengo casi $37.000, aumentaron mis costos financieros. Es una cosa que puede preocupar, casi 62%. Y eso me va a afectar pues, el resultado neto al final. Entonces aquí yo me centraría a revisar, digamos, en detalle qué pasó. Bueno, este es costo financiero neto, que es una suma y resta, pero la utilidad de impuestos a las ganancias, antes del impuesto a las ganancias, 29.972, creció en 24.34%. Y finalmente, pues tengo los impuestos que tengo que pagar por mis utilidades, eso creció en 47.82%. Aquí habrá que revisar, pues esto lo saben mejor los contables, pero aquí hay depuraciones que hacer en la renta, etcétera, pero esto creció en términos relativos 48% casi. Y mi resultado neto del año, que a veces es lo único que miran cuando hacen un cierre de fin de mes, creció en $12.920, es decir, un 14.77%. Ojalá este 14.77 fuera el 22-29 de mis ventas, sería fabuloso, pero pues generalmente no pasa. Pero aquí creció, a pesar de todo, en casi 15%, que es un resultado que uno podría tener como bueno, digamos, para esta compañía. Pero fíjense ustedes que yo aquí estoy observando, entonces uno comienza a cruzar cosas, es decir, cómo cambia en el tema del análisis vertical la estructura del peso de los costos y gastos en las ventas versus cómo evolucionaron en el tiempo. Entonces, generalmente, como los costos crecieron a una mayor tasa que las ventas, pues uno veía en el vertical que su participación de un año a otro sobre las ventas crecía. Entonces, eso tiene un análisis de consecuencia, un análisis que es bastante relacionado, ¿ok? Y al igual que los gastos, que aquí lo hicimos bien, es decir, su crecimiento fue menor al crecimiento de las ventas, pues si uno va al vertical, su participación pues va a ser menor en ese volumen de ventas que tengamos. Entonces están muy relacionados ese par de análisis, tanto el horizontal como el vertical. Bien, entonces fíjense ustedes, ya recorrido vertical y horizontal del estado de resultados, me gusta cerrar con unos bullet points que puede dar bastante idea de qué va esto, ¿ok? Entonces lo primero es, ya veíamos que los ingresos operacionales tuvieron un buen desempeño en términos reales, crecieron cerca del 22%, y aquí, digamos, es un supuesto, pero generalmente uno cuando hace el análisis, pues ve cómo se comportó la inflación en estos 2 años, y la inflación fue cercana al 5%. Suponiendo eso, pues uno esperaría que el crecimiento, digamos, real, o sea, vía volumen, pues fue un crecimiento importante. Entonces, un dato positivo, digamos, un comportamiento comercial positivo de la compañía. Lo segundo, es necesario revisar el desempeño del costo de ventas. Entonces, ya veíamos que el costo de ventas crecía a una mayor tasa que las ventas y uno tiene que comenzar a determinar como administrador de una compañía, como gerente, lo que sea, empezar a entender cómo se comporta su costo y entender que no sea un tema de largo plazo este comportamiento, porque si es de largo plazo, pues al siguiente año serán 2 puntos por encima, al siguiente año 5, 10 o 20, y eso me puede, eh, digamos, erosionar la utilidad operativa y erosionar el margen también bruto de la compañía. Eso es importante. Los gastos de administración y ventas consolidados disminuyeron su participación sobre las ventas, ya veíamos. Pasaron, si tú sumas todo el tema de administración y ventas, empleados, distribución, etcétera, eso pasó del 33 al 30 de los ingresos, ¿ok? Y fue sustancialmente menor al crecimiento de los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno ve la composición, que lo que llamamos era estructura, pasa del 33 al 30, pero cuando uno suma todos esos gastos y hace el horizontal de esos gastos únicamente, pues esos gastos crecieron el 11% y los ingresos crecieron el 22%. Entonces eso mejoró el crecimiento de la utilidad operacional al 53%. O sea, es una palanca poderosísima que yo pueda gestionar esos gastos. Los resultados en subsidiarias tuvieron un mal desempeño, ya lo vimos, disminuyeron 26%.
hay que pararle bolas a eso, hay que sentarse con el financiero y mirar qué está pasando. El costo financiero también casi que se duplicó de un periodo a otro en términos absolutos. Eran 50.000, pasaban a 96.000, por ahí estaban. Entonces también hay que mirar qué está pasando con la deuda, con el apalancamiento. El resultado neto no operacional fue negativo. Entonces esto también es importante. Cuando uno hace o analiza los no operacionales, uno tiene ingresos no operacionales, costos no operacionales, y uno hace una resta de eso, y pues eso aumentó en 172% el componente costo, es decir, el neto fue negativo y eso aumentó de un año a otro 172. Pues esto afecta el resultado neto de la compañía, claramente ya lo vimos. Y finalmente la utilidad neta de la compañía creció en 14.7, ya se los decía, y este crecimiento pues fue inferior al crecimiento de las ventas. Lo ideal es que esté cercano, porque hay que mantener, digamos, los márgenes cercanos. Si yo crezco en ventas, pues yo esperaría crecer en márgenes. Digamos que esos son como los datos relevantes de este estado de resultados. Bueno, eso era lo que les quería traer para hoy, un análisis vertical y horizontal de una cuenta de resultados, que supieran cómo se hace y cómo se interpreta. Esto hace parte de un diagnóstico financiero, estoy haciendo una serie de videos para que aprendan a hacer un diagnóstico financiero completo. Les agradezco que me hayan visto. Si este video te generó valor, por favor suscríbete a mi canal, me ayudas un montón en mi labor, y escríbeme en los comentarios qué otros temas quisieras ver de finanzas de empresa. Gracias por verme.